Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema de las enfermedades infecciosas. Vamos a arrancar hoy con el tema de la parte de la patología, ¿sí? Las enfermedades tienen que ver, y la próxima clase completamos con la parte de farmacología, o sea, los medicamentos que se van a utilizar, ¿sí? Porque es muy largo, entonces, bueno, está partido en dos partes. Bueno, vamos a ir viendo. Bueno, primero tendríamos que definir qué es un antimicrobiano. Vamos a ver la palabra anti, contrario, micro, pequeño, y viano viene de vida, ¿sí? Así que son pequeños seres vivos, ¿sí? Que la idea es matarlos, ¿sí? Eliminarlos de alguna manera. Dentro de estos antimicrobianos vamos a encontrar un grupo muy particular de medicamentos que son los que están formados por los antibióticos, o sea que me van a matar o a detener las bacterias. Vamos a tener los antivirales, o sea que van a tratar de detener a los virus. Los antimicóticos, que hacen lo mismo con los hongos, y los antiparasitarios, que se van a encargar de los parásitos, ¿sí? O sea, dentro de antimicrobianos se van a englobar todos estos cuatro grupos de medicamentos. Vamos a ver entonces qué es una enfermedad infecciosa, ¿sí? No es lo mismo una enfermedad que una infección, ¿sí? Yo puedo estar infectada, pero no estar enferma, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia va a ser que van a aparecer síntomas. O sea, yo puedo tener una infección, pero no manifestar síntomas, ser como una asintomática, ¿sí? Se escuchó mucho ahora con el tema del COVID también, aquellos que eran asintomáticos que no tenían síntomas, pero de todas maneras están infectados. Entonces, las enfermedades infecciosas son aquellas enfermedades que van a estar producidas por esos agentes infecciosos, algo que ingresa a mi cuerpo y provoca la enfermedad. Los tipos de agentes infecciosos tienen que ver con estos grupos de medicamentos que vamos a ver, tienen que ver con las bacterias, con los virus, con los parásitos y con los hongos. Bueno, dentro de lo que es un agente patógeno, ¿qué significa agente patógeno? Es cualquier, ¿sí?, microorganismo, en este caso, que va a desarrollar una enfermedad. ¿Sí? Patógeno viene de enfermedad, ¿sí? Entonces son agentes que van a causar enfermedades en el cuerpo de una persona sana. Por un lado tenemos los virus, ustedes ven ahí que está solito, ¿sí?, en su clasificación dentro de los patógenos. ¿Por qué? Porque los virus son una categoría distinta, ¿sí? No estamos hablando de un ser vivo. El virus es solamente material genético que está recubierto de una capa protectora, ¿sí? Como ustedes ven ahí, hay distintas formas, que ahora les voy a mostrar las formas que tiene, pero básicamente siempre va a ser un núcleo de ADN que está rodeado de todo lo que es una capa protectora. Esa capa protectora es la que va a variar también de características, es la que se va adaptando a las vacunas, por ejemplo, y está formado por, como toda capa, está formado por hidratos de carbono, por grasas, por proteínas, ¿sí? Entonces, esto también después ustedes van a entender un poquito más cuando vemos vacunación, y ahí van a ver por qué es importante esto. Bueno, dentro después lo que son las células, si ustedes recuerdan un poquito de biología en la primaria, en la secundaria, había células procariotas y eucariotas. Las procariotas tenían la característica de que su material genético estaba disuelto por toda la célula. En cambio, las eucariotas tenían un núcleo donde estaba el material genético, ¿sí? Como si fuera un huevo frito, ¿sí? En las bacterias, que van a ser procariotas, no, ¿sí? Entonces está todo mezclado dentro de lo que es la bacteria. Dentro de las eucariotas, como están todo lo que sea vegetales, animales, hay 5 reinos que están ahí adentro, ¿sí? Dentro de las eucariotas vamos a clasificar en esto de antimicrobianos a los hongos y a los parásitos, ¿sí? Los dibujitos son solamente a modo de esquema. Eh, no sé si son ustedes que están mandando mensaje. Parece que sí. Bueno, vamos entonces a empezar con lo que es la bacteria. Las bacterias son microorganismos de vida libre,
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar dentro de las personas, afuera, por eso tenemos infecciones dentro, podemos tener infecciones en la piel, pueden haber bacterias en las aguas, en la tierra, ¿sí? En cualquier lugar, ¿sí? Pueden estar, por eso porque es libre. Pueden estar en los animales también, ¿sí? O sea que dentro o fuera del huésped. Aquí llamamos huésped al ser vivo que va a alimentar esa bacteria, ¿sí? Porque una bacteria que ingresa a mi cuerpo va a alimentarse de mi cuerpo, ¿sí? Entonces yo lo estoy hospedando, por eso se llama huésped, ¿sí? Suelen producir enfermedades agudas y crónicas. Agudas van a ser las que van a tener una pronta resolución y crónicas van a ser las que se van a mantener en el tiempo, ¿sí? Y para el caso de las bacterias, la medicación que se usa van a ser los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos no son útiles en caso de gripes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gripe es un virus, ¿sí? Entonces lo que se necesita es una medicación específica para los virus, ¿sí? Sin embargo, a la gente le encanta tomar antibióticos cuando está engripada. Bueno, una clasificación bastante básica, ¿sí? De las bacterias, no es necesario profundizar mucho, porque en esta clasificación ustedes van a ver que van a aparecer las más comunes que tengan que ver Hola, con buenas la tardes. farmacia. Hola, buenas tardes, Eugenia. Ustedes van a ver que van a estar, digamos, las más conocidas, lo que tenga que ver con un manejo en la farmacia. Dentro de las bacterias, normalmente ustedes van a encontrar en los prospectos, si leen, que van a decir en una primer clasificación gram positivas y gram negativas. Se llaman así positivas y negativas porque hay un test de gram, ¿sí? Que se les hace, que es teñir a las bacterias, y hay determinadas bacterias que después primero se tiñen y después se les decoloran. Y hay algunas de estas bacterias que van a dar positivo, o sea que van a quedar teñidas, y otras que se van a desteñir de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las características que tengan esa capa protectora, las características de la bacteria. Entonces esa va a ser la primera clasificación, gran positiva, gran negativa. Después vamos a tener, según la forma, ¿sí? Que es lo que a mí me interesa que ustedes fijen en este material. Según la forma que tengan las bacterias, ustedes van a encontrar a los cocos, que son esos redonditos, ¿sí? Cuando estamos hablando de más de un coco, se van a ir llamando diplococo, por ejemplo, dos, ¿sí? Ustedes ven ahí en el esquemita. Lo que son estreptococos vamos a tener con una cadena. Más abajo ustedes van a ver los estafilococos, que los estafilococos son como un racimo de uva, ¿sí? Ahí en la imagen que les puse. Esos son los que tengan que ver con esa forma redondita. Estas son enfermedades que tienen mucho que ver los estafilococos con las enfermedades pulmonares, el estreptococo con las infecciones intestinales, ¿sí? Entonces son los que más comúnmente van a aparecer. Después vamos a tener otra forma que son los bacilos. Los bacilos son alargados en lugar de esa forma esférica. Vamos a tener los estreptobacilos nuevamente, estrepto como una cadena, ¿sí? No hay estafilobacilos, ¿sí? Racimos de eso no hay, ¿sí? O sea que solamente vamos a tener en cadena. Vamos a tener los vibrios. Los vibrios son con la formita doblada, ¿sí? Son parecidos a los bacilos, solamente que van a tener esa formita doblada. Vamos a tener también bacilos que tengan flagelos, ¿sí? Flagelos son pequeños cilios, pelos, por decirlo de una manera, no son pelos, pero para que ustedes se lo imaginen, son cilios que le permiten moverse. Sobre todo, los bacilos van a estar en lo que sea agua, ¿sí? Entonces, un agua estancada, por ejemplo, va a tener bacilos en su contenido. Cuando estos bacilos están dirigidos hacia los extremos, estamos hablando de espirilos, como muestra ahí abajo a la izquierda del dibujo. ¿Sí? Los espirilos tienen esa forma levemente ondulada con esos cilios en las puntas que son los que le permiten girar. Y vamos a tener también en la forma de esporas. ¿Cuáles son las formas de las esporas? Son estas mismas formas, ¿sí? Que podemos ver acá, pero recubierto con una capa protectora mientras que están en el medio ambiente, ¿sí? Entonces puede haber una bacteria en la tierra, por ejemplo, ¿sí?
en la tierra seca, supónganse, una bacteria se va a recubrir con esa espora, con esa capa protectora que le va a permitir sobrevivir a las altas temperaturas, a las bajas también, ¿sí? Y después, cuando se dan las circunstancias que sean propicias para vivir, va a desarrollarse, así como si fuera una semilla. Vieron que la semilla queda, parece que estuviera muerta, no, no está muerta. Cuando se dan las condiciones necesarias, va a salir el brote nuevamente. Lo mismo ocurre con estas bacterias. Por eso puede haber infecciones que tengan que ver con bacterias que están sobre las latas, ¿sí? Eso es bastante común, sobre las latas de las conservas. Por eso es muy importante siempre lavar las latas de las conservas. Vamos a tener, también se recomienda, por ejemplo, no lavar los pollos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bacterias que están se van a ir en el desagüe y esas son bastante difíciles de eliminar. Bueno, hay toda una serie, digamos, circunstancias que plantean, digamos, esta posibilidad que las bacterias estén en cualquier lado. Cuando hablamos de el tétanos, por ejemplo, hablamos de una toxina que fabrica las bacterias, ¿sí? O sea que fíjense a qué nivel tenemos bacterias por todos lados. Recuerden que el tétanos y demás está en la tierra, está en el hierro oxidado, ¿sí? Entonces fíjense que prácticamente en todos lados vamos a tener estas esporas de bacterias circulando. De hecho, son lo que hicieron posible la vida en la Tierra, ¿sí? O sea, los primeros que habitaron en el agua. Bueno, básicamente esta sería para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Normalmente todo lo que sea estafilococos van a tener que ver con la parte respiratoria y todo lo que sea los estreptococos vamos a tener en intestino. Más o menos, entonces, como para que ustedes tengan una idea. Si hablamos de los virus, vamos a encontrar que son microorganismos, pero que necesitan sí o sí estar dentro de un huésped, un animal, ¿sí? Una planta, el ser humano, cualquiera. ¿Por qué? Porque va a necesitar justamente el material genético de ese huésped para poder replicarse. Sí o sí necesita material genético de un huésped, no puede por sí solo. Entonces, si yo un virus lo aíslo el tiempo suficiente para que cumpla su ciclo de vida, se va a morir y no va a tener descendencia, ¿sí? Esto es lo que ocurre con las gripes, por eso las gripes duran alrededor de 7 a 10 días porque tienen una muerte segura, ¿sí? Luego de su ciclo, mueren. La mayor parte de las infecciones virales suelen autolimitarse, es decir, se curan solas luego de que el virus completa su ciclo y muere, lo que le acabo de decir. Periodo que tarda de 1 semana a 10 días aproximadamente en la mayoría de los casos, ¿sí? Y en la mayoría de los casos no es necesario medicar, salvo que haya alguna complicación con una bacteria, ¿sí? Y ahí sí necesitaría el uso de antibióticos para esa complicación, no para el virus, ¿sí? Básicamente los tipos de virus van a ser 4, ¿sí? Esto es un esquema para que ustedes tengan una idea. Vamos a tener virus que son del tipo helicoidal, como una espiral, ¿sí? El material genético siempre está en el medio y siempre le va a rodear esa capa protectora. Los que son poliedros, que poliedro significa muchos lados, va a tener esas características, puede tener 4, puede tener 8, 16, la cantidad que sea de lados, ¿sí? Pero siempre va a ser más o menos simétrico. Ahí, por ejemplo, le pone el adenovirus. El adenovirus es uno de los virus de la gripe. Luego vamos a tener los esféricos, ¿sí? Los redonditos. En este caso, ahí le ponen el virus de la influenza, la gripe, ¿sí? El virus de influenza es el virus de la gripe común. Bueno, siempre fíjense que van a ver que el ADN está adentro, o el ADN o el ARN, puede haber de los dos tipos, y después vamos a tener esa capa protectora que les decía. Después vamos a tener los complejos, los virus complejos. En estos casos tenemos el bacteriógrafo, que ¿qué es? Es un virus que va a atacar a las bacterias, o sea que es un poquito más complicada la situación de este virus porque ya vamos a plantear de que hay bacterias que ya van a estar infectadas a su vez. Nuevamente, ahí vamos a tener siempre el ADN en el interior, ¿sí? Por eso está en el interior de lo que es la cabeza.
tiene esa forma como cohete espacial, pero digamos que esto es un esquema, pero normalmente tienen una forma similar a estos esquemas. Bueno, algunos ejemplos más como para que ustedes lo puedan ubicar. Vamos a tener, hay otras, como ustedes ven ahí arriba, en la parte superior derecha, el virus del ébola. El virus del ébola es único, tiene esa forma de vibrión, ¿sí? Vibrión se llama como esas viboritas. Eh, es el virus más mortal que hay en este momento, ¿sí? Se utiliza o se ha utilizado como arma biológica también. Muchos sospechan, digamos, que podría ya haber sido no natural, ¿sí? Sino que fabricado como un arma biológica. Sea como sea, cada vez que aparece un brote de ébola, muchas veces no queda otra que, como en las grandes películas, digamos, exterminar directamente la zona. O sea que es muy difícil conseguir, digamos, la cura para esto. Por supuesto que la hay, por supuesto que si no se modificó, si no es un virus mutado naturalmente en la naturaleza, hasta que no se encuentra, digamos, eh, cómo está codificado, es muy difícil hacer una vacuna o un suero. Normalmente el ébola lo que tiene son sueros, ¿sí? No hay vacuna preventiva, sino un suero tratante. Esto también lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos vacuna. Vamos a ver la diferencia entre una vacuna, un suero, que significa una cosa de la otra. Por ahora, esto es suficiente lo que necesitan. Bueno, ahí fíjense que de lo que estamos hablando de los redondos y de los circulares, vamos a tener el HIV, vamos a tener la hepatitis B, vamos a tener la influenza, abajo vamos a tener el papilomavirus, ¿sí? El HPV, el rotavirus y el herpes virus. Fíjense que de todas estas enfermedades, bueno, la influenza tiene su ciclo y termina, pero el HIV, la hepatitis B se contagia similar al HIV, el HPV se contagia por contacto, el rotavirus es un virus que afecta a la parte digestiva, ¿sí? Con grandes colitis y demás, y el virus del herpes, que también, igual que el papiloma, igual que el HIV y la hepatitis B, una vez que me contagió, va a ser de por vida. Entonces es una enfermedad crónica, ¿sí? Bueno, dentro del poliedro tenemos el adenovirus, ¿sí? Por eso le decía que eso poliedro, muchos lados puede tener distintas formas dependiendo de esa cantidad de lados. Y después ustedes van a ver ahí que está también el virus de la rabia, ¿sí? El virus de la rabia tiene sus características también particulares, es un virus de animal que traspasó la barrera de especie y que puede atacar a cualquier tipo de especie. Normalmente se asocia con rabia con el perro, pero cualquier animal puede tener rabia, ¿sí? Normalmente cuando estamos hablando de una rabia natural, una rabia, digamos, que no se contagia por perros hogareños, estamos hablando de mapache, estamos hablando de gatos de monte, cualquier animal de monte que pueda llegar a verse contagiado. ¿Cómo se contagian? Muchas veces por los murciélagos, ¿sí? Que chupan un animal infectado y después chupan uno que está sano y le transmiten el virus así. Siempre cuando hay una campaña de vacunación contra la rabia, siempre lo más importante es la periferia, ¿sí? Porque si lo que es la ciudad está controlada con la vacunación, no aparece espontáneamente la rabia. Siempre tiene que haber por mordedura de un animal infectado. Eh, entonces siempre la vacunación, lo que se debería hacer, digamos, siempre es mantener la alerta sobre la periferia de la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los animales que están en estado salvaje, que son los que pueden traer mordiéndole a un perro, un gato o lo que sea. ¿Sí? Entonces siempre se vigila la periferia. Normalmente cuando empiezan a aparecer casos de rabia, se empieza a hacer una campaña masiva antes que eso evolucione. No es necesario sacrificar al animal, lo que se tiene que hacer es vigilar al animal, porque si tiene las vacunas y todo, por más que le muerda un animal rabioso, es muy raro que se contagie, ¿sí? Pero lo importante es que cuando muerden a un humano, se pueda vigilar, digamos, cómo evoluciona el caso. ¿Por qué es necesario vigilar? Porque el animal va a presentar eh, características muy particulares, ¿sí?
deja de tomar agua, por eso se llama hidrofobia esa enfermedad, odia el agua, deja de tomar agua, empieza a tener una conducta como perro endemoniado, ¿sí? O sea, súper violento, la típica baba en la boca, ¿sí? O sea, características que son muy fáciles de identificar. Normalmente cuando ya está el proceso de rabia instalada, sí se tienen que sacrificar los animales, ¿sí? Lo que sí es importante para saber es si se vacuna o no al humano. En lo posible se trata de no vacunar al humano porque tiene sus consecuencias, ¿sí? La vacuna, yo me la apliqué, son 10 vacunas y verdaderamente duelen mucho, pero se hace cuando o no se encuentra el animal ha manifestado la enfermedad en ese tiempo que se le está estudiando, 10 días se le estudia al animal, se le vigila, o bien mordió cerca de la cara, ¿sí? Cuando estamos hablando que muerde cerca de la cara, vamos a tener que vacunar porque no hay tiempo a esperar a los 10 días a ver si el animal manifiesta o no manifiesta la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque va a viajar, el veneno ingresa al sistema nervioso y migra al cerebro, o sea que si me muerde la cara fácilmente va a llegar al cerebro. Si estamos hablando de una persona alta y le muerde el talón, sí, va a tardar más tiempo en ir. Tenemos tiempo, digamos. En estos casos de la cara, no. Bueno, esto básicamente como para que ustedes entiendan que tiene que ver con los virus más comunes acá en nuestro lugar. Por supuesto que el ébola no es común acá en nuestro lugar. Todos los otros sí. Bueno, van a producir enfermedades agudas y crónicas. Las agudas siempre van a ser durante un tiempo, aparecen de golpe, hacen un pico, eso es aguda, hacen un pico, y después se curan solas. Las gripes, ¿sí? Lo más común. Cuando estamos hablando de crónicas, o sea, de mucho tiempo, estamos hablando de más de 6 meses, ¿sí? Que tenga la presencia del virus en el cuerpo. Dentro de este grupo vamos a clasificarlas en persistentes, en latentes y en transformantes. Cuando hablamos de las persistentes, eh, son las que van a persistir, justamente por eso se llama así, se persisten en el cuerpo después de la enfermedad, ¿sí? Y ahí el ejemplo que les puse es justamente hepatitis B. La hepatitis B es un virus que se contagia igual que el HIV, o sea, por la sangre y los fluidos del cuerpo, pero mata mucho más rápido que el HIV, ¿sí? El HIV puede llevar años, y en cambio la hepatitis B normalmente mata en 40 días, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando se diagnostica esa enfermedad se dé aviso, digamos, a los contactos sexuales justamente para que puedan tener algún tipo de control en eso. Eh, Cuando ya está declarada la enfermedad no se salvan, ese es el problema, ¿sí? Y no importa la plata. El marido de Mirta Legrand murió por hepatitis B, ¿sí? O sea que cualquiera puede fallecer, o sea, incluso con mucho dinero, digamos, no es un problema de acceso a la medicación, sino que no hay tiempo. Cuando hablamos de las latentes, van a ser aquellas que van a aparentemente sanarse, pero van a persistir en nuestro cuerpo, ¿sí? Y después nuevamente van a actuar. Van a intercambiar periodos donde está efectiva la enfermedad y periodos donde está latente, o sea, dormida. El ejemplo más común es el herpes, ¿sí? El herpes, tanto el labial como el herpes genital. El herpes labial es el tipo 1, el genital es el tipo 2. El tipo 2 se considera enfermedad de transmisión sexual, pero hoy por hoy puede haber en cualquier lugar por el tema del sexo oral y demás. Pero normalmente se los clasifica así. El herpes tipo 1, que es el herpes labial, normalmente antes se lo asociaba, bueno, con el fuego de San Antonio, comí algo que me cayó mal, es un virus, ¿sí? Y se pudieron haber contagiado de bebés cuando alguien que tenía el virus limpió un chupete con la boca, ¿sí? Por eso es muy importante que siempre todo lo que tenga que ver con la mamadera y con el chupete se lave en la canilla, ¿sí? Incluso la mamá. ¿Sí? Porque la mamá también puede tener el virus y no saberlo hasta que se manifieste. Bueno, eso normalmente el herpes es el que va a ser el típico ejemplo en estos casos. Después vamos a tener los transformantes. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser enfermedades que van a ingresar el virus al tejido
van a ir hasta el fondo de las capas donde se van formando las capas, se llaman capa basal, que es la base, ¿sí? Van a ir hasta el fondo y ahí van a meterse adentro de esas células y una vez que se meten en esas células van a empezar a modificar, ¿sí? Ya no va a ser la célula común, sino que va a ser una célula transformada. Y nunca se transforma para bien, siempre se transforma para mal, o sea que van a ser células cancerígenas. El ejemplo más común va a ser justamente el del HPV. El HPV, el virus del papiloma humano, cuando ingresa a los tejidos, normalmente me va a provocar cáncer. Se asocia siempre con el cáncer de cuello de útero, pero estamos hablando de cáncer de pene, cáncer de testículos, ¿sí? Cáncer donde sea de garganta, cualquiera de esos lugares. Solo algunas de las infecciones virales pueden tratarse con antivirales. Los parásitos. Dentro de los parásitos vamos a tener también una clasificación que tiene que ver con los parásitos internos y con los parásitos externos, ¿sí? Esto es importante para el examen, ¿sí? Para que no se confunda. Son de los dos, digamos, pero normalmente cuando hablamos de parásitos nos referimos a los internos y cuando hablamos de los externos vamos a hablar de ectoparásitos, ¿sí? Vamos primero a los parásitos. Estos van a ser microorganismos que viven dentro, ¿sí? Del cuerpo, pueden producir enfermedades crónicas y los síntomas que van a producir pueden ser también leves. A este tipo de infecciones se las trata con antiparasitarios en un esquema que siempre va a abarcar a toda la familia. Cuando se le da un antiparasitario a una criatura, siempre se le tiene que dar a todos los integrantes de la familia, porque normalmente están todos contagiados. Es muy fácil de contagiar los parásitos, ¿sí? Sobre todo si comparten, por ejemplo, una cama, si comparten, digamos, ropa, ¿sí? Es muy común el contagio de los parásitos. Bueno, así que normalmente todo el esquema a la familia. El esquema significa la cantidad de dosis que tiene que tomar. Hay algunos antiparasitarios que se toman una vez, después se repiten a los 7 días. Hay otros antiparasitarios que se toman todos los días, ¿sí? Dependiendo el esquema que les toque. Hay otros que son de 3 días. Bueno, ¿qué tipo de parásitos podemos encontrar? Sobre todo en el intestino, ¿sí? Que la mayoría de los parásitos van a estar en el intestino, pero no necesariamente pueden estar ahí. Puede haber parásitos en cualquier tejido y eso es lo alarmante. Muchas veces hay parásitos que cuando encuentran un medio que es hostil, o sea, que le empieza a tomar un medicamento, que le empieza a molestar, pueden incluso meterse en los tejidos y avanzar e irse hacia otro lugar, ¿sí? Esto es preocupante, digamos. Se han dado casos de parásitos en el cerebro, así que imagínense cómo pueden migrar desde el intestino al cerebro. O sea que es como para tenerlo en cuenta. A veces no se diagnostica fácilmente porque justamente buscan los parásitos en la materia fecal y está en otro lado, ¿sí? Entonces hay que buscar eh, más a conciencia. Eso también lo vamos a ver en vacunación, cuáles son las alertas que hay que tener en cuenta. Bueno, ahí ustedes ven que vamos a tener tipo lombriz, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver la Trichuris trichura, ¿sí? Esos nombres raros que le ponen, tanto en huevo como en lombriz. Hay 3 estadios, ¿sí? Está el huevo, está la larva, que es cuando rompe el huevo, y va a estar la lombriz adulta, ¿sí? Esas son las 3 típicas. Y hay algunos de los medicamentos que van a atacar los huevos y hay otros que van a atacar solo la larva. Entonces necesito repetir a los 7 días cuando los que eran huevo ahora son larvas, ¿sí? Bueno, las ascaris, que son bastante comunes, son los gusanos rojos, ¿sí? Bastante comunes en los chicos, sobre todo en la chacra. Eso también, digamos, tiene huevos, ¿sí? O sea que pueden dejar huevitos que van a quedar en la tierra. Entonces, muchas veces una criatura que mete algo sucio en la boca está llevando esos parásitos. Vamos a tener los oxiuros. Los oxiuros son los gusanitos blancos pequeñitos, que siempre hay una cantidad. Antes le decían los gusanos del azúcar, ¿sí? Le echaban la culpa al azúcar. En realidad están las cosas sucias, ¿sí? Entonces cuando yo ingiero agua sucia o ingiero en un vaso que está sucio, que tiene tierra, que tiene los huevitos, así es como yo incorporo. Después vamos a tener
el parásito hepático, o sea, este específicamente va al hígado, fíjense, no está en el intestino, sino que va a ir al hígado, y tiene ese estilo de ventosas que son con las que se adhiere al tejido y chupa sangre. Todos estos parásitos chupan sangre. Después vamos a tener las giardias. Las giardias es muy común en las enfermedades genitales, ¿sí? Produce un flujo bastante oloroso, ¿sí? O sea, maloliente. eh, También, digamos, una gran cantidad de flujo que puede ser molesto, puede picar, ¿sí? Hay distintas características y esto lo vamos a ver bien cuando veamos infecciones de transmisión sexual. Bueno, y después las giardias también vienen en quíster, que sería como los huevitos. Estos quíster, ¿sí? Que son los que le permiten sobrevivir, digamos, incluso a tratamientos, ¿sí? Entonces, siempre hay que chequear que se hayan eliminado todos los parásitos, siempre, en todos los tratamientos. Hay algunos médicos que después de un tratamiento para lombrices normalmente le van a dar un laxante, ¿sí? Para que elimine cualquier resto que pudiera llegar a quedar. Bueno, y esta es otra, bastante característica. Fíjense, bastante, la primera es una imagen, ¿sí? O sea, bastante tenebrosa el parásito este. Una Taenia solium, ¿sí? Fíjense que tiene esas ventosas, como si fuera la boca un pulpo. Con eso es donde se va a adherir. Y la otra, la Taenia saginata, más comúnmente llamada lombriz solitaria, ¿sí? Esta puede llegar a tener hasta 4 metros de largo. Y normalmente le llamaban Taenia saginata, o sea, lombriz solitaria, porque era una solita, y normalmente decían que si tenía esa, no tenía la otra. Hoy no, hoy se ha encontrado que pueden haber varios tipos de lombrices a la vez. Incluso miren, de esto ya hace bastante, yo era adolescente cuando se dio un caso en la escuela Roque González, así que imagínense que no era alguien que sea de bajo recurso, donde el chico tenía convulsiones y ya le habían hecho todos los estudios que tenía que ver como epilepsia y no había caso, y cuando fueron avanzando, bueno, no es epilepsia, vamos a ir viendo, recuerden que antes no había resonancia, no había tomografía, no había una serie de estudios que hoy hay y que facilitan el diagnóstico. En aquel entonces no, le estoy hablando de 45 años atrás. El chico tenía 4 lombrices solitarias, o sea, eran lombrices acompañadas, ¿sí? Y eso era lo que le manifestaba a él las epilepsias, ¿sí? Los ataques de convulsión. Bueno, también tiene sus ventosas, con eso se van a adherir. Eh, la diferencia que hay, especialmente en los oxiuros, y los oxiuros, recuerden los gusanitos blancos, los gusanitos blancos siempre van a estar en la zona del ano, ¿sí? Por eso les pica mucho a los chicos, ¿sí? Y se puede ver fácilmente, cuando hay oxiuros, en la caca sale la caca con esos gusanitos que están tratando de salir de la caca, ¿sí? Es bastante fácil de observar. En cambio, cuando hablamos de la lombriz solitaria, vamos a poder encontrar en esa materia fecal restos de la cola, va perdiendo la cola, ¿sí? La cabeza queda enganchada al intestino con esas ventosas y va a ir perdiendo extremos de la cola. La medicación para uno y otro es totalmente distinta, ¿sí? Es mucho más fuerte la de la Taenia saginata. Les decía que estaba el otro grupo, estos eran parásitos internos y están los parásitos externos. En el caso de los ectoparásitos, puede estar también en el exterior, ¿sí? Así que cuando hablamos de parásitos que pueden ser internos y externos, esa es la correcta, ¿sí? Porque hay internos como las lombrices y externos como los ectoparásitos. Bueno, estos van a estar en la piel, ¿sí? Y siempre se van a alimentar o de la sangre o de la piel muerta, justamente. Vamos a tener, por ejemplo, la garrapata. La garrapata es un parásito que se va a alimentar de sangre. Si vieron alguna vez una garrapata en un perro, en un gato, van a ver que es pequeñito y a medida que va chupando sangre va engrosando su cuerpo, ¿sí? Va armando esa bolsa de color gris, ¿sí? Que es bastante característica de las lombrices. Una vez que tiene cría se rompe eso y salen un montón de esa formita tipo araña que tiene. Normalmente la garrapata, si está sana la garrapata, no tiene mayores problemas más allá de una picadura.
pero cuando la garrapata tiene algún virus, ¿sí? Algún elemento tóxico, por haber chupado a otro animal, supónganse, o alguna característica similar, pueden contagiar enfermedades, ¿sí? Entonces, en pediatría, cuando estamos hablando de chicos que a veces tienen picos de fiebre, también se les controla a ver si no tienen pegado algún parásito, ¿sí? En algún lugar del cuerpo, sobre todo las chicas que tienen el pelo enrulado, ¿sí? Que es difícil de llegar al cuero cabelludo, porque en algunos casos se han encontrado que eran garrapatas. Después hay otras enfermedades un poco más sofisticadas, por ejemplo, la que tiene Thalía, ¿sí? Se llama síndrome de Lyme, y la transmitió garrapatas. No tiene que ver con la limpieza, ¿sí? Sino que justamente la garrapata que tenía su perro estaba infectada. Así que bueno, da el circuito. Les digo, en mi caso, por ejemplo, a mi hijo del medio le gustaba mucho jugar con los perritos recién nacidos, y un día estábamos esperando para el pediatra y rubiecito, pelo amarillo, y de golpe le veo algo negro en la cabeza. Entonces le empiezo a revisar qué era lo que, lo que tenía, y tenía una garrapata. Así que le digo a mi marido, llevarla al baño y sacarle esa garrapata. O sea, puede ocurrir, no pasa por la limpieza, ¿sí? Bueno, el famoso piojo, otro que no tiene, normalmente se asociaba con falta de limpieza. No, no tiene nada que ver, ¿sí? El piojo puede aparecer en cualquier cabeza. Y hay algunas personas que tienen más predisposición, parece, a los piojos, como los que los piojos los quieren más. Yo de chica era muy piojosa, después sí dejé, pero en mi época lo que hacían las madres era ponernos flit en la cabeza, ¿sí? Que era un veneno para los mosquitos, o sea que súper tóxico todo lo que nos ponían en aquel entonces. Nafta, querosén, ese tipo de cosas hacía. Hoy tienen en lo que es la farmacia un montón de medicación justamente para los piojos, ¿sí? Incluso para prevenir. Por acá mis tres hijos piojentos, mal de niños, después de adultos sí ya no agarraron más, pero de chicos era impresionante, era con el peine todos los días porque si no se juntaba un enjambre ahí. Bueno, los ácaros comen piel muerta, ¿sí? Normalmente los ácaros son diminutos, ¿sí? O sea, son invisibles a la vista, y van a estar en todos los lugares donde ustedes se refriegan, ¿sí? En la cama, en los sillones, en el asiento del auto, ¿sí? En esos lugares son donde están instaladas, y se encargan de comer esas pequeñas pieles muertas nuestras que van cayendo todo el tiempo. Y la pulga, famosa la pulga. Acuérdense que esto vimos también picaduras en la última clase en piel, ¿sí? La pulga tiene sus características. La pulga, cuando va a atacar a los animales, ¿sí? Normalmente salta, ¿sí? Cambia muy fácilmente, entonces puede pasar de un lugar al otro muy fácilmente. Se instalan en los lugares donde están las camas, ¿sí? Cuando están hablando de animales que tienen pulgas, hay que sacarles, hay que limpiar todo lo que tenga que ver con su cucha, con la cama, porque está la pulga en todos lados. Cuando pasa al ser humano, normalmente va a dejar, se va a instalar en las camas, en esos lugares, y normalmente va a dejar un montón de picaduras, como si fueran pequeños mosquitos, ¿sí? Que son las características que tiene la picadura de él. Bueno, vamos a los hongos. En el tema de los hongos, vamos a ver que son microorganismos. MOI significa microorganismo, que viven en la naturaleza o dentro de un huésped, ¿sí? Ya sea un animal o sea un humano. Hay hongos en vegetales también, ¿sí? ¿Se acuerdan que apareció una temporada en todo lo que sean los cítricos, naranja, limón, un hongo negro, ¿sí? Que iba matando las hojas? Incluso después se pasó a la fruta y esa fruta no crecía, quedaba, digamos, todo ennegrecida. Algunas personas la consumían igual, digamos, pero eh, abarcó, digamos, este hongo. La gran mayoría van a producir infecciones superficiales, normalmente va a afectar la piel, la uña, a veces los pelos, ¿sí? La base del pelo. Pero también tienen la capacidad los hongos de ir hacia el interior, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a agravar, porque a medida que va profundizándose, va pudiendo afectar a músculos, a huesos, ¿sí? Entonces hay que tratar de solucionar. Y muchas veces yo puedo ver que mejora la superficie.
y digo, no, ya mejoró, dejo de poner la medicación. Y los tratamientos para hongos se hacen completos, el tiempo que está estipulado. Normalmente estamos hablando 4 semanas. Eh, ¿Por qué? Porque si no, afuera puede estar, parecer que está sano, pero hacia el interior sigue avanzando el hongo. Las infecciones producidas por hongos suelen ser crónicas generalmente, ¿sí? O sea, más de 6 meses seguro. Cuando estamos hablando del hongo de la uña, ¿sí? La onicomicosis se llama cuando hablamos de la uña. Normalmente un tratamiento dura 1 año y medio, como para que tengan idea, de todos los días poner la medicación. Se las trata con antimicóticos y el tratamiento suelen durar periodos prolongados, de 6 meses a 1 año, incluso más. Bueno, ahí dentro de los hongos ustedes pueden ver la onicomicosis, que es la de la uña. Vamos a ver bastante común el hongo en la boca, sobre todo en los lactantes, ¿sí? Los niños, los bebés, van a tener esas manchas blancas en la boca, son hongos. Son fáciles de curar, eso no tiene ningún peligro, digamos. Vamos a ver lo que sea el pie de atleta o los sabañones también, ¿sí? Que tengan que ver con todo lo que son los hongos que aparecen debajo de los dedos del pie. Normalmente está asociado con todo lo que tenga que ver con la humedad, ¿sí? Entonces, en periodos donde usamos muchas zapatillas, medias calientes, que el pie transpire, todas esas cuestiones facilitan la aparición. Es sumamente contagioso, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a un lugar público, siempre entren al baño de hojota. ¿Por qué? Porque siempre hay hongos en el piso, ¿sí? Y es sumamente contagioso. La otra imagen que ustedes ven ahí es una tiña corporis o tiña corporal, es donde puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, en ese caso aparece una rodilla, que por lo que se ve, alguien que se arrodilló en algún lugar donde estaba el hongo y se instaló así. Normalmente cuando hablamos de hongo también tiene esa característica circular, ¿sí? Porque del punto de contagio se va a ir agrandando en disco, ¿sí? Como si fuera que ustedes tiran una piedra en el agua, ven que entra la piedra y se forma el disco de expansión a raíz de eso. Bueno, los hongos normalmente van a actuar así también, ¿sí? Entonces normalmente van a tener formitas redondeadas. A veces tienen otra forma, entonces no es que se pueden decir, bueno, no es redondo, entonces no es hongo. Pero habitualmente va a tener esa forma. ¿Quiénes se tienen que preocupar mucho por esto? Los que son diabéticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser diabéticos tienen más azúcar en la sangre, todo el cuerpo está más dulce y eso hace que los hongos tengan como un suplemento alimenticio, ¿sí? Se van a multiplicar mucho más rápido. Igual las bacterias, ¿sí? En los casos de personas que tienen diabetes, aumenta la velocidad de multiplicación del virus, de la bacteria y del hongo. Bueno, dentro de las enfermedades infecciosas vamos a tener como una clasificación general en las que son transmisibles y las que son no transmisibles. Y esto, a pesar que el nombre lo dice, me suelen contestar mal en el examen. ¿Cuáles son las transmisibles? Son aquellas que se transmiten, por eso son transmisibles, se transmiten de una persona a la otra, o sea que se contagian. Cuando hablamos de no transmisibles, son aquellas que no se transmiten de una persona a la otra, o sea que no se contagian. ¿Sí? Y esta, así me contestan mal. Bueno, vamos primero entonces a las enfermedades transmisibles. ¿Sí? Podemos hablar de un caso esporádico cuando ocurre una infección aislada, ¿sí? Alguien que se contagió H1N1, ¿sí? La gripe A. Ahora hay varios casos acá. Después podemos hablar de enfermedades endémicas. ¿Qué significa endémica? En lugar, ¿sí? Cuando la infección se da en un bajo número de personas, pero de forma constante, todo el tiempo, en una región determinada, como ocurre con la fiebre amarilla en la provincia de Misiones. La fiebre amarilla es endémica en Misiones, el dengue es endémico en Misiones, ahora el COVID es endémico en toda parte del mundo. Ya deja de ser endémico, ¿sí? Pero podemos considerar región por región, va a ser endémico. Si existe y existe todo el tiempo, es endémico. Sobre todo nosotros tenemos fiebre amarilla en lo que es de zona centro a norte. Epidémica, en significaba en el lugar, de un centro, grande.
¿sí? Cuando los casos de infección aumentan en una región determinada, como ocurre en los brotes, por ejemplo, el dengue, que se expande desde el norte del país. El dengue ingresó en el 2009, ingresó en ese año por dos lugares, Charata, Chaco y por Salta. Esos son los dos lugares que tuvieron de ingreso al dengue. Hoy el dengue llega hasta La Pampa, ¿sí? Hasta ahí se han registrado casos. Normalmente el dengue está relacionado con el mosquito, pero normalmente se asocia con climas cálidos. El problema es que el mosquito viaja en colectivo, en auto, se instala dentro de las casas, por lo tanto dejó de ser una enfermedad de los climas cálidos para convertirse en una oportunista, ¿sí? Entonces se va a aprovechar, justamente viaja en los trenes, viaja en los aviones, viaja en los autos, entonces así es como se desparraman. La otra forma natural de desparramarse a grandes distancias es con las tormentas, porque el viento lleva al mosquito, ¿sí? A mucho más lejos de su lugar. Normalmente sé que los mosquitos se manejan en un radio de 25 kilómetros, que es mucho, 25 kilómetros, pero una tormenta le podría llevar a mucho más. Y también los huevos de los mosquitos que se van a colocar, los mosquitos ponen los huevos en aguas estancadas limpias, ¿sí? Los costados de los ríos y demás. Normalmente muchos de esos huevos van a ser alimento de los sapos, ¿sí? Y de los, les hablaban los mosquitos, que una de las formas que tienen es justamente de transmitirse a través del viento y de grandes distancias. La otra característica es cómo ponen los huevos en el agua, también en las inundaciones suelen ir de un lado al otro, y las grandes lluvias también arrastran el huevo muchísimo más kilómetros de lo que es el hábitat natural, ¿sí? Luego, cuando empiezan a desarrollarse las crías, van a buscar el animal más cercano. Los mosquitos siempre fueron, históricamente, fueron animales de monte, de selva, donde tenían que justamente encargarse de quitar, chupar la sangre, animales que tenían pellejos, que tenían caparazones, ¿sí? Que no es tan fácil de picar. Cuando se fueron talando los bosques y demás, el mosquito tuvo que migrar, tuvo que escaparse, y se encontró en las ciudades. En las ciudades se encontró con una mesa servida porque tiene a disposición el ser humano que no tiene ni pelos ni eh, caparazones en su protección. O sea que es mucho más fácil para el mosquito picarnos a nosotros. Y si ustedes analizan cuáles son los animales más peligrosos, el animal que más muertes ha provocado a lo largo de la historia y por muchísima distancia es el mosquito, ¿sí? O sea que así tan pequeñito puede causar estragos en cualquier comunidad, ¿sí? Como ocurre justamente con el dengue. Bueno, eso es lo que tenía que ver, digamos, con la epidémica. O sea, de un punto central se va a ir desparramando. Cuando hablamos de enfermedades pandémicas, pan, cuando aparece pan adelante de una palabra, significa todo, ¿sí? Una pandémica es cuando se abarcó todo el territorio. Por ejemplo, una pandemia en Argentina sería que todas las provincias tengan por lo menos un caso. Se habla de la pandemia del COVID porque aparecieron casos en las 6 regiones que tiene la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud separa al mundo en 6 regiones que no tienen que ver con los continentes, sino que tienen que ver con el clima, con características, digamos, que escapan a los límites del país. Son regiones determinadas, ¿sí? Cuando abarca la enfermedad a las 6 regiones, la Organización Mundial habla de una pandemia, ¿sí? O reconoce la existencia de una pandemia. Dice, cuando las infecciones se dan en grandes regiones geográficas, pudiendo afectar al mundo entero, como ocurre con el HIV o la tuberculosis, ¿sí? Por eso les aclaré ahí que el prefijo pan significa todo. La tuberculosis es una micobacteria, ya es una unión entre un hongo y una bacteria, ¿sí? La tuberculosis y la lepra son las dos enfermedades que son una micobacteria. Tienen la característica de ser de por vida. Y hoy hay tratamientos como para paliar, pero no hay tratamientos curativos,
¿sí? O sea que hay un determinado nivel, creo que ahora en la actualidad hay alrededor de 40 pacientes acá en Misiones tratándose. O sea que siempre hay, no es solamente de la Biblia y de esos lugares, digamos, como anécdota de mucho tiempo atrás. Hoy actualmente hay, ¿sí? En todos lados. La tuberculosis es una enfermedad pulmonar, literalmente hace agujeros en el pulmón, la gente termina tosiendo sangre, ¿sí? Y era una de las enfermedades para lo cual se instaló, digamos, el asma, la tuberculosis, el tifus. Son enfermedades para las cuales se instaló la idea de las sierras de Córdoba como más curativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente le sacaban de Capital Federal, donde el smog, el humo y demás eh, eh, quitan el oxígeno del aire y las mandaban a las sierras donde había vegetación y obviamente la cantidad de oxígeno. Hoy que hay medicación, ahí se puede tratar, digamos, todas esas enfermedades, pero antes no había. Bueno, dentro de lo que son las no transmisibles, vamos a tener endógena, recuerden, adentro, exo, afuera, y las intoxicaciones alimentarias. Vamos a ver primero las endógenas. Dice, son causadas por la misma flora normal del paciente, como ocurre con la candidiasis. La candidiasis es un hongo. La Candida albicans se llama el hongo que va a producir la candidiasis. La Candida albicans es un hongo que está presente en lo que sea la vagina, ¿sí? Porque tiene un rol protector. Vamos a tener también en la boca, ¿sí? Tiene un rol protector. Pero en determinadas circunstancias, a veces cuando baja el nivel del sistema inmunitario, esto puede hacer que la Candida albicans empiece una multiplicación muy violenta, ¿sí? Entonces, en esos casos donde aprovecha la situación y aumenta, sobre todo va a aparecer un flujo blanco que pica mucho, ¿sí? Una característica muy común es que pique mucho. Cuando hablamos de una enfermedad exógena afuera, son causadas por esas bacterias que están en el medio ambiente, ¿sí? Que van a enfermar, ¿sí? Al hombre luego de que se transmite, o sea, se contagian al hombre y van a enfermar. El ejemplo que les puse ahí es el tétano. Justamente recuerden que el tétanos se produce por la toxina que fabrica la bacteria, ¿sí? O sea, es un poquito más complejo. Es como el pichí de la bacteria, entonces y eso es lo que genera. Cuando hablamos de intoxicación alimentaria, son causadas por toxinas que son producidas por bacterias. Estas toxinas se encuentran también presentes en los alimentos, como por ejemplo el botulismo. ¿Sí? El botulismo, por eso es importante, las comidas recalentadas, ¿sí? Mantenerlas refrigeradas justamente y sacarlas únicamente para consumirlas, ¿sí? No estar congelando y descongelando los alimentos porque ahí es donde esta intoxicación suele ocurrir. También, digamos, son toxinas, ¿sí? Tanto el tétano como el botulismo, toxinas de las bacterias. Hablamos hace un ratito de que hay una flora normal, ¿sí? La flora normal se llama flora porque son animales, son microorganismos, que normalmente deben estar en nuestro sistema para poder ayudarnos, ¿sí? Cuando hablamos de flora, hablamos todo lo que sea el tubo digestivo y hablamos también del genito urinario, ¿sí? Va a haber una determinada flora que tiene que ver con todo lo que hace a la absorción de los alimentos, la producción de vitaminas, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la flora que normalmente está. Cuando yo abuso de los antibióticos, mato la flora, mato la bacteria. Y entonces en esos momentos los hongos que también están ahí, como la Candida albicans, aprovechan el momento y se multiplican. Recuerden que tenemos bacterias en la boca, tenemos bacterias en el estómago, cuando hablamos muchas veces responsable de la úlcera, ¿se acuerdan que vimos el aparato digestivo? Y vamos a tener todo lo que sea los intestinos tapizados en esta flora, ¿sí? Bueno, se denomina flora normal al conjunto de microorganismos que habita normalmente en el ser humano, ¿sí? La normal. Tiene una función protectora ya que evitan la colonización de otros elementos extraños, ¿sí? Por ejemplo, un hongo, ¿sí?
Uy, ahí se me está abriendo archivo. Dice, además esta flora normal colabora en muchos procesos fisiológicos como la digestión o la síntesis de la vitamina K. Recuerden eh, que la vitamina D era en la piel, ¿sí? Acá estamos hablando de la vitamina K que se va a sintetizar a través de esta flora digestiva. Bueno, la flora se presenta solo en algunas regiones del cuerpo. En la piel vamos a tener flora, en el tubo digestivo, en la uretra, ¿sí? Que recuerden que era el último tramo de salida de la orina, en las vías aéreas superiores, o sea, nariz, fosas nasales hasta el cuello, en los genitales externos y en la vagina en la mujer, ¿sí? Bueno, las regiones del cuerpo que son asépticas, ¿qué quiere decir aséptica? Sin la presencia de microorganismos. Van a ser estériles o deberían ser estériles. Cuando no son estériles, aparece una enfermedad. El sistema nervioso central, ¿sí? Tiene que ser estéril. Los ojos tienen que ser estéril. Cuando algo ingresa a los ojos, tenemos conjuntivitis, por ejemplo. Los pulmones, cuando algo ingresa a los pulmones, vamos a tener una bronquitis, ¿sí? Vamos a tener una neumonía. Los riñones, ¿sí? Puedo tener una infección urinaria, si aparece algo extraño. La vejiga, ¿sí? El útero, van a ser algunos de esos ejemplos, ¿sí? Recuerden que fíjense que en la vagina tenemos flora y en el útero no tiene que haber, ¿sí? O sea que fíjense que ahí está, incluso está conectado, no está abierto, ¿sí? Esa es la diferencia. El cuello del útero, que es lo que une a la vagina con el útero, solamente se abre en el momento de menstruar o en el momento del parto, ¿sí? Si no está cerrado. Bueno, la presencia de un microorganismo en estos sitios siempre va a ser una enfermedad, ¿sí? Siempre. ¿Qué forma de transmisión tenemos? Esto también es de examen, ¿sí? También me suelen contestar mal. La forma de transmisión puede ser horizontal o vertical, ¿sí? Horizontal, me contagio de algo que está alrededor mío, ¿sí? Puede ser el medio ambiente, puede ser un animal, puede ser otra persona infectada, o sea, algo que está alrededor mío, eso es horizontal. Acá tenemos infección por vía respiratoria. Se adquiere por aerosoles de personas infectadas que hablan, estornudan o tosen, como ocurre en la tuberculosis. Fíjense que con todo esto del COVID nos instalamos bastante con la idea de esta vía de transmisión respiratoria, ¿sí? ¿Por qué usamos los barbijos? ¿Por qué nos tapamos para toser? ¿Por qué? Porque al toser, al hablar, ya estamos largando saliva, aunque no la veamos. Algunas personas se ven, ¿sí? Yo en muchos casos escupo también. Pero todo ese tiempo estamos eliminando vapor con virus o bacterias que tengamos nosotros en la boca. Y pasa lo mismo cuando yo estornudo, puede salir material, ¿sí? Puede salir un moco o no. Cuando yo me sueno la nariz, mucha gente se suena la nariz así, tira los mocos por la calle, me parece una cosa asquerosa. Mucha gente catarrea y escupe por la calle. Esos catarros están llenos de bacterias, ¿sí? Y una de las bacterias más peligrosas que tiene el ser humano es el neumococo, justamente. El neumococo está en la boca y en la nariz del 60% de los niños, ¿sí? 60% de los niños y alrededor del 30% de los adultos. O sea, cuando un adulto escupe un catarro por la calle y yo piso, estoy llevando ese neumococo en mi zapato. Yo ingreso a mi casa y paseo por toda mi casa desparramando neumococo por todo el piso. Después puede llegar mi hijo, mi nieto, mi vecinito, mi sobrino, se pone a gatear y termina llevándose neumococo con algo en la boca, ¿sí? Entonces, ese es el peligro de no tener esa conducta higiénica en la vía pública. Recuerdan que cuando pasó todo esto lo del COVID, ¿qué recomendaban? Tener algo con lavandina en la puerta de entrada para justamente humedecer los zapatos para ingresar a la casa, justamente para eliminar cualquier tipo de virus que pudiera ir en la suela de los zapatos. Pero cuando hablamos vía respiratoria, estamos hablando de lo que produce la otra persona al hablar, al toser o al estornudar. Cuando hablamos de vía oral, ¿sí? Ingresa a través de la boca. Puede ocurrir con las comidas, con las bebidas, por meter cosas inapropiadas en la boca, ¿sí? Que puedan estar contaminadas.
gente que le gusta morder virome, ¿sí? A lo mejor ese virome tiene el virus. Recuerden todo lo que se hizo ahora por el tema de la pandemia, ¿sí? Te tiraban alcohol en las viromes para, en el momento que fuimos a votar, ¿sí? La vía cutánea, piel, ¿sí? A través de la piel, como es el herpes, como el HPV, cómo son los hongos. Eh, lo importante, recuerden que cuando hablamos de una infección en la piel, es una puerta abierta, ¿sí? Y por eso es tan importante cuando aparecen granos, cuando aparecen heridas, ¿sí? El tema de rascarse y formar heridas más grandes, cuando empiezan a aparecer pus, una cosa es que me saca una cascarita y otra cosa que en ese lugar de la cascarita empieza a formarse un absceso, ¿sí? O sea, pus. La pus, recuerden que es glóbulos blancos que ya fueron a defender en la zona, o sea que hay una infección y que van muriendo. Eso es la pus, ¿sí? Y normalmente alrededor de la pus van a encontrar una aureola roja, que es toda la zona que está comprometida, ¿sí? Entonces yo veo la pus, pero por debajo de esa piel hay toda una zona que está en problemas. Cuando hablamos de vía sexual, es por contagio sexual. Esto lo vamos a ver profundamente cuando veamos la clase de infección de transmisión sexual. Pero en estos casos acá, lo que tenga que ver, por ejemplo, con el HIV o cualquiera de las otras enfermedades de transmisión sexual. Recuerden que también, esto también lo vamos a ver más adelante, pero también varió mucho lo que tenga que ver en lo que se considera sexual ahora a lo que se consideraba en mi época de juventud o lo que se consideraba en la época de mi mamá o de mi abuela, ¿sí? Hoy el tema de la amplitud, digamos, de juegos y demás, los intercambios de pareja, eh, el sexo oral, el sexo anal, todos, digamos, como combinaciones que se fueron agregando y que hacen que lo que antes se consideraba transmisión sexual hoy sea una transmisión también que puede ser por otro motivo. Por ejemplo, eh, tengo sexo oral con un hombre que tiene HPV. El HPV normalmente antes estaba siempre relacionado con lo que es la zona genital. ¿Por qué? Por las relaciones sexuales anales o vaginales. Cuando empieza a aparecer el sexo oral, empieza a aparecer el HPV en la boca también. Entonces después, supónganse, limpio el chupete de mi hijo con esa boca, con HPV, le termino contagiando a la criatura. O sea, no pasa por una relación sexual el contagio con la criatura, sino que pasa por este contacto, digamos, madre-hijo. Bueno, así miles de situaciones se dan, ¿sí? Por eso le decía que hay dos tipos de herpes, un herpes labial y un herpes genital. Y hoy encontramos cambiado también, ¿sí? Podemos encontrar el genital en la boca y podemos encontrar el herpes común en la zona genital. Vía sanguínea. Cuando hablamos de vías sanguíneas que se van a transmitir por la sangre, ¿sí? En ese caso, contacto con cualquier sangre que esté infectada, incluyendo las que tengan que ver con las transfusiones de sangre, ¿sí? Normalmente cuando se hacen transfusiones de sangre se le hace una serie de análisis que incluyen no solamente la enfermedad de transmisión sexual, porque imagínense hacerle un trasplante a una persona que está operada y que perdió mucha sangre y encima le coloca una sangre que tiene o HIV o tiene alguna otra enfermedad, o sea, el pobre paciente. Pero también se van a controlar las enfermedades que son típicas de la zona. Acá, por ejemplo, dengue, ¿sí? Es algo que también se le hace a la sangre. La vía zoonótica, zoo, animal, ¿sí? Es por contacto con un animal infectado. Lo que normalmente podemos ver es la rabia, ¿sí? Como una de las enfermedades humanas. También a esto le tenemos que agregar parásitos animales que pueden hacer el cambio de especie y pasar al ser humano. En esos casos, habitualmente no hay medicación humana y se tiene que recurrir a la medicación veterinaria. ¿Sí? Bueno, infección vertical. La infección vertical, todas estas eran horizontales, recuerden, horizontal cuando es, cuando el medio, cuando otra persona o un animal me contagian a mí. Cuando hablamos de vertical, madre-hijo, ¿sí? Dice, en este grupo entran las infecciones que se transmiten por pasaje placentario, placenta durante el embarazo de la madre al hijo. Se le llama así, pasaje transplacentario, ¿sí? Pero
hoy hablamos que lo que es la infección vertical incluye el embarazo, incluye el parto y también incluye la lactancia, o sea, todos esos periodos, y estos de examen también, ¿sí? Cuando hablamos de la infección vertical es cuando la madre le contagia al hijo, ¿sí? Directamente. Entonces, no solamente mientras que exista la placenta, porque en el parto ya la placenta deja de tener esa importancia del bebé, de protección del bebé, se rompe esa placenta, el bebé sale, y después del parto tenemos la lactancia. O sea que el HIV, por ejemplo, se va a contagiar no durante el embarazo, sino que se va a contagiar durante el parto natural y durante la lactancia. ¿Sí? Entonces, siempre una mujer con HIV, lo que se hace es una cesárea programada, se saca completo al bebé con la bolsa sin romperla, se lava y una vez que está libre de todo rastro de sangre, ahí recién se procede a cortar la bolsa, ¿sí? Con eso evitamos el contagio, el contacto con la sangre de la madre. Bueno, entonces, infección vertical durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta con las infecciones de transmisión sexual? Dice, el mayor riesgo está dado por prácticas sexuales sin la protección con algún método de barrera, el famoso preservativo, condón profiláctico, como ustedes le quieren llamar, ¿sí? No va a proteger del 100% las enfermedades, pero sí me va a achicar el riesgo. No es lo mismo estar expuesta al 100% que estar expuesta a un 30%, ¿sí? Siempre va a ser preferible a no tener nada. El sitio inicial de estas infecciones, la puerta de entrada, normalmente va a ser la uretra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ingresa en el hombre a través de la uretra, que es donde sale la orina, ¿sí? En la punta del pene. En la mujer puede ingresar por la uretra que está en la vulva o puede entrar por el introito, que es el agujero de la entrada de la vagina, ¿sí? La vagina, entonces, el recto, cuando hablamos de relaciones anales, o la faringe, la garganta, cuando estamos hablando de sexo oral. Pueden no producir síntomas, por lo que muchas veces la transmisión se produce a partir de personas que no son conscientes de que tienen la infección. O sea, no saben y están contagiando a sus contactos. También se pueden dar casos que no tiene síntomas, que la persona lo sepa y de todas maneras no le interese, ¿sí? Entonces, ¿quiénes tienen que tener cuidado? Yo no puedo pensar que el otro me va a cuidar, yo me tengo que cuidar, ¿sí? Pues yo no puedo saber si la otra persona es honesta o no, por más que esté muy enamorada, ¿sí? O sea que en estos casos el enamoramiento déjenlo de lado y vayan a lo seguro, a lo real. Lleven ustedes un profiláctico, ¿sí? Si el hombre no se quiere poner, no tengan sexo, ¿sí? O sea, hoy por hoy hay tantas enfermedades circulando que es una responsabilidad y una muestra de amor que un hombre se ponga un profiláctico, ¿sí? Entonces no se sometan a prácticas sexuales peligrosas porque no quieren perder el novio, ¿sí? No vale la pena. Padecer una infección de transmisión sexual aumenta el riesgo de padecer otras, ¿sí? Eso lo vamos a ver también más cuando veamos infecciones de transmisión sexual específicamente. Ahí van a ver la gran cantidad. Si no se cuidan, pueden tener un zoológico de enfermedades, ¿sí? O sea que hay muchísimas dando vueltas. Los microorganismos que producen infección de transmisión sexual pueden diseminarse o irse al feto, generando graves lesiones, incluso el aborto. Cuando hablamos de una infección intraplacentaria, porque está gestando el bebé, intraplacentaria, va a depender de la edad gestacional del bebé. Normalmente cuando ocurre el contagio en los primeros 3 meses, vieron que el embarazo se separa en trimestres. El primer trimestre del embarazo, normalmente una infección de transmisión sexual logra el aborto, ¿sí? Directamente aborta a la criatura. Cuando estamos en el segundo, ¿sí? Que la primera es más la fase embrionaria, cuando termina ese primer trimestre estamos hablando de un feto de este tamaño, ¿sí? Súper pequeñito. Vamos a pasar al segundo trimestre y es donde empieza el desarrollo del bebé. Cuando se contagian en este momento, muchas veces tiene que ver con las malformaciones, ¿sí? Malformaciones del feto porque está en plena formación. Ahí va a terminar siendo el bebé con 15 centímetros. Imagínense cómo va desarrollándose.
En el último trimestre, que es cuando ya está formado el bebé, solo tiene que crecer de tamaño, ¿sí? Entonces, si no se me formó la mano, no se va a volver a formar, ¿sí? O sea, en ese segundo trimestre se tenía que haber formado la mano. Si no se formó la pierna, si no le pasó algo, no va a ocurrir después de eso, ¿sí? Solamente aumenta el tamaño. Entonces ahí es donde pueden aparecer esas graves malformaciones. Necesario que no solo el paciente se trate, sino que también su pareja para evitar las reinfecciones. En este caso, hay un médico que yo estimo mucho, que siempre se iba a dar charlas cuando yo le pedía charlas sobre infección de transmisión sexual, y él tenía un dicho que decía: la medicación para enfermedad de transmisión sexual se tiene que tomar la pareja y los amigos de la pareja. ¿Sí? Siempre tenía esa forma de plantear. ¿Por qué? Porque dice, no, mi mujer y yo estamos haciendo, pero se olvidan del amante o el amante. ¿Sí? O sea, los amantes también tienen que entrar. ¿Sí? Todos tienen que hacer tratamiento, si no van a seguir contagiándose unos al otro. La presencia de infección de transmisión sexual en un niño siempre obliga a una investigación sexual. No siempre tiene que ver, como les decía, el caso del chupete, pero siempre hay que sospechar primero un abuso sexual y después se verá qué ocurre después. Les cuento otra anécdota también que surgen en estos cursos, ¿no? Estábamos dando justamente este tema y una bioquímica daba también, y nos contó la experiencia que tuvieron. Una mujer que repetidamente tenía hongos, ¿sí? Candidiasis tenía en la vagina, y le hacían los tratamientos y al poco tiempo la mujer volvía. Entonces, bueno, empezaron a indagarle, ya la segunda, tercera vez que apareció, ya es un caso clínico particular. Le sentaron los bioquímicos a la paciente, bueno, díganos cómo es el tema de su sexo, cómo, si está casada, no está casada, bueno, estaba casada con un camionero. Lo primero que hicieron todos fue asociar, uy, camionero, debe tener sexo por ahí sin protección, viene y le contagia a la mujer. Bueno, le hicieron hacer tratamiento al camionero, todo. Bueno, ¿qué pasó? Apareció de vuelta la mujer y el marido no había vuelto, o sea, tuvo una infección, le curaron la infección y volvió a tener y el marido no había vuelto. Entonces, bueno, le dijeron, señora, tiene un amante, tiene algo, porque no puede contagiarse, digamos, naturalmente, ¿sí? Sí o sí tienen que tener un contacto sexual con algo. Y bueno, dio vuelta hasta que terminó confesando que tenía sexo con salamín, ¿sí? Los salamines, los fiambres. Esa costra blanca que ustedes ven en el salamín es hongo, ¿sí? Es el hongo porque el salamín está fermentado. Bueno, al ponerse en la vagina, obviamente esos hongos era como sembrar hongo en la vagina, por eso siempre tenía hongos la mujer. O sea, le echamos la culpa al pobre camionero y no era su culpa, ¿sí? O sea que por lo menos le dijeron, deje de hacer eso, pero por lo menos eh, póngale un profiláctico al salamín. Bueno, digamos, pepino, zanahoria y otras cosas que son un poco más sanas, digamos, como para ir justamente con el salamín. Acá se están riendo lo que estoy diciendo, pero anécdotas reales, ¿sí? O sea que imagínense cuando dijeron en el curso. Eh, Así que va, sí o sí, cuando se vuelve repetitivo, hay que evaluar cuál es la situación, ¿sí? Puede ser un abuso, puede ser un mal uso, como en este caso, o puede ser alguna combinación rara, ¿sí? No se deberían prestar los juguetes sexuales, pero pueden prestarse los profilácticos, los vibradores, ¿sí? Entonces, en esos casos también se tienen que usar profilácticos en los vibradores. Y así, bueno, se pueden contagiar por uso de mallas, por uso de bombachas, ¿sí? O sea que siempre mucho cuidado con el tema de prestar ropa. Bueno, esto es lo que le decía hoy al principio: infección y enfermedad no van a ser sinónimos, muchas veces se los llamaba igual, hoy se los diferencia. Estamos hablando de una infección cuando un microorganismo ingresó a mi cuerpo, ¿sí? A mí como huésped, ¿sí? Un microorganismo que ingresa a un huésped, estamos hablando de una infección. Y es una enfermedad cuando, sumado a esa infección que tiene, va a empezar a aparecer síntomas, ¿sí? Ahí es donde van a aparecer, digamos, los síntomas, los signos que tiene la enfermedad característicos, y eso es lo que se llama enfermedad. Entonces yo puedo estar infectado, pero ser asintomático, ¿sí? Tener la enfermedad, pero no manifestarla, ¿no? Que no se me note.
En la práctica diaria, muchas veces se utiliza como sinónimo, pero no es lo mismo, ¿sí? Recuerden, infección es cuando yo tengo el microorganismo, enfermedad cuando a mí se me nota que tengo. Por eso muchas veces, digamos, muchos pacientes que tienen HIV y no lo saben, justamente porque no tienen síntomas. Otros conceptos, ¿sí? Infección oportunista, que una infección es la oportunista, aprovecha la oportunidad, como dice el nombre. Es la producida por un microorganismo que en una situación normal no es mala, patógeno es mala, no es mala, pero que en personas con las defensas debilitadas pueden ocasionar infecciones graves. El ejemplo, el hongo, ¿sí? La Candida albicans, que aprovecha cualquier oportunidad. Va a aparecer cuando baja mi sistema inmunitario. Y en las mujeres suele aparecer cuando estoy embarazada. ¿Por qué? Porque durante el embarazo baja mi sistema inmunitario para que no rechace al bebé. Y entonces en ese momento siempre las mujeres, por eso es importante el control de la mujer embarazada, justamente para poder detectar la aparición de cándida y otros. Bueno, cuando hablamos de infecciones intrahospitalarias, adentro del hospital, la contraída en el hospital por un paciente internado, ¿sí? Por una razón distinta a la infección, no porque entró por esa infección, sino que, supónganse, un accidente en la calle, se rompió la pierna y entra al quirófano y sale de ahí con una bacteria. Se declara 48 a 72 horas, desde las 48 a 72 horas que ingresó, si no ya la tenía antes, hasta 48 horas después de la salida, ¿sí? Eso es lo que se considera intrahospitalaria. A lo mejor se contagió el último día, entonces va a empezar a tener los síntomas 2 días después. Eso es intrahospitalaria. ¿Qué característica tiene la intrahospitalaria? Que si hablamos de una infección bacteriana no hay antibiótico. ¿Por qué? Porque como todas las bacterias que están dentro del hospital ya pasaron por un montón de antibióticos, son resistentes a la gran mayoría. El resultado de esa infección va a depender de la capacidad del microbio para infectar, colonizar, dañar los tejidos, o sea, lo tan malo que sea ese microbio, y la capacidad que tiene el cuerpo de defenderse, ¿sí? O sea, el sistema inmunitario de poder defenderse. Las barreras naturales evitan que esos microorganismos entren al cuerpo, ¿sí? Aunque algunos microorganismos van a ser muy fuertes y pueden evadir estas defensas naturales. Pueden sobrevivir largos periodos en el polvo, en el suelo, ¿sí? Esas eran las que tenían las esporas, los alimentos y el agua. O sea que tenemos prácticamente microorganismos por todos lados. ¿Cuáles van a ser esas barreras? ¿Sí? Recuerden que las barreras tienen que ver con los mecanismos de defensa. Entonces, la piel es un mecanismo de defensa, las lágrimas es un mecanismo de defensa para limpiar mi ojo, la tos es un mecanismo de defensa para poder sacar lo que está molestando en el pulmón, la colitis es un mecanismo de defensa para eliminar lo que haya en mi intestino. El vómito es un mecanismo de defensa para eliminar lo que está en mi estómago, ¿sí? O sea, son relacionados con eso. Bueno, clasificación entonces en las infecciones según el sistema. Si hablamos de infecciones respiratorias, enfermedades que generalmente se contraen por la vía respiratoria y producen la afectación de algún órgano del sistema respiratorio. Recuerden el sistema respiratorio, ¿sí? Desde la boca, laringe, la tráquea, los bronquios, ¿sí? Los bronquiolos y los alveolos, que eran las hojitas, ¿sí? Las bolsitas de aire. Son muy frecuentes y una de las primeras causas de consultas en las guardias. Tienen picos estacionales, es decir, que se ve un aumento en los meses fríos, ¿sí? Otoño e invierno son los que más van a aparecer. Diariamente, fíjense, inhalamos alrededor de 10.000 microorganismos, ¿sí? Imagínense la cantidad de microorganismos que hay en el medio ambiente. El organismo cuenta con defensa natural a nivel de la vía respiratoria para evitar el ingreso de esos microorganismos. El moco que reviste la nariz y la vía aérea de conducción atrapa a los microorganismos más grandes. Este moco se dirige a la nasofaringe, donde es eliminado con un catarro o es deglutido, ¿sí? Tragado. Normalmente ese moco, pituitaria se llama, ese moco que reviste todo lo que sea la zona de la nariz, ustedes van a ver que a veces cambia de coloración, ¿sí? Queda como verduzca, más negro, un color más grisáceo. Eso va a depender de los contaminantes que haya en el aire, ¿sí? Si ustedes están en un lugar donde hay humo, el moco va a ser oscuro, ¿sí? Tengan en cuenta porque eso se va pegando en ese moco
lo que haya en el aire. Los más pequeños son los que muchas veces van a escapar de ese moco y van a ir justamente a los bronquios y al pulmón. Cuando hablamos de que llega ahí, vamos a tener dividido lo que es las infecciones respiratorias altas. Hablamos de rinitis, la nariz, faringitis, la garganta, sinusitis, todos los senos frontales, ¿sí? Toda la parte interna. Y cuando hablamos de infecciones respiratorias bajas, hablamos de laringitis, la laringe, traqueitis, la tráquea, bronquitis, los bronquios, bronquiolitis, los bronquiolos, y la neumonía cuando agarran los alveolos, ¿sí? O sea que va a tomar esos nombres las enfermedades dependiendo qué parte del pulmón es la que está afectada. Por supuesto, una laringitis me puede dejar disfónica. No existe el término afónico, ¿sí? Yo escucho mucho que la gente dice estoy afónica. Afónica significa sin voz, ¿sí? Nada, no me sale nada, un mudo, ¿sí? Disfónicas que tengo alterado el sonido de mi voz. Disfónicas cuando hablo así, porque grité mucho por el gol, ¿sí? O tomé muchas cosas frías. Es sumamente más leve que una neumonía. O sea, cuanto más profundo vaya la infección, más grave va a ser la enfermedad. Cuando hablamos de gastrointestinales, recuerden gastrointestinales, tenemos la faringe, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿sí? Son las que generalmente se contraen por vía oral, tragar, ¿sí? Comer algo, tomar algo, y va a afectar alguna de cualquiera de los órganos del aparato digestivo. Son frecuentes en los niños y en los ancianos son peligrosos. ¿Por qué? Por la deshidratación, ¿sí? Un niño que vomita, un niño que tiene colitis se deshidrata fácilmente. Lo mismo ocurre con un adulto mayor, ¿sí? Un anciano. En los adultos son más resistentes. Generalmente se contraen a partir de alimentos o bebidas que están contaminadas, o en el caso de intoxicaciones alimentarias, por alimentos que están contaminados con toxinas. Para evitar este tipo de infecciones, el organismo cuenta con barreras naturales que destruyen a los microorganismos que lograron ingresar por vía oral. Ahí tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico del estómago, es una barrera, elimina la casi totalidad de los virus y bacterias que ingresan. El problema está cuando la persona abusa de los antiácidos, ¿sí? Porque ese ácido no va a estar presente. La capa de moco que recubre el intestino, la flora, ¿sí? Esa es la flora, también evita que tome contacto con la piel del intestino, pero si no está el moco, porque yo abuso de los antibióticos o de los laxantes para adelgazar, eso va a hacer que esté en contacto directamente con la piel. Sustancias que participan de la digestión, como las enzimas pancreáticas y los sales biliares, también van a tener un efecto protector. La flora normal que está presente en el intestino, que también compiten por los lugares, ¿sí? O sea, un lugar que deja la flora va a ocupar un microorganismo patógeno. Las toxinas que se encuentran en la comida contaminada y son responsables de las intoxicaciones alimentarias, estas van a resistir, ¿sí? Al ácido clorhídrico, van a poder evadir todas las otras barreras, resisten al calor de la cocción de los alimentos y también a la conservación, ¿sí? Entonces, una vez que están este tipo de toxinas, muy difícil de eliminar. Normalmente se tira la comida cuando tienen estas toxinas. Las infecciones cutáneas, la piel, son las enfermedades que generalmente se contraen por la piel y producen la afectación de la piel o sistémica cuando va a ir a la profundidad. O a través de la piel, por ejemplo, el tétano, que el tétano tiene un efecto a nivel general en el cuerpo. El efecto que tiene el tétanos es de paralización de los músculos, ¿sí? Entonces, primero no voy a poder mover, ¿sí? Las manos, va a ir avanzando cada vez más, hasta un punto que yo no voy a poder mover los músculos respiratorios, me muero ahogado, ¿sí? Esa es el panorama. Pocos microorganismos son capaces de atravesar la piel intacta, la mayoría ingresa a través de las lesiones como heridas, quemaduras, abrasiones, por eso es importante ante una quemadura grande también vacunarse con la antitetánica. La antitetánica se aplica antes de una operación, se aplica en el embarazo en 2 oportunidades justamente para evitar cualquier tipo de inconveniente.
abrasiones, o sea, raspados, se puede hacer un accidente en moto y se le arrastró un buen trecho en el asfalto. Esos raspones grandes también ameritan una antitetánica. Las mordeduras de animales también, ¿sí? Normalmente le van a aplicar una antirrábica si no encuentran animal, pero la antitetánica también es necesaria. La piel en sí misma es una barrera si está intacta, una vez que está abierta por alguna herida ya deja de ser una barrera, pero siempre va a proteger. Otro mecanismo de defensa de la piel es la queratina. La queratina es la proteína que endurece la piel, ¿sí? Las capas basales de la piel son blandas a medida que van llegando a la superficie, eso lo vimos en piel. A medida que va llegando, pierde el núcleo y se va endureciendo con la queratina. La queratina es una proteína. Ese endurecimiento hace que detenga mejor a los patógenos. Estamos hablando de la acidez de la piel tiene una acidez de aproximadamente 5,5 de pH, lo vimos también. La idea es evitar que crezcan microorganismos ahí también, ¿sí? O sea, que solamente esté la flora normal. Cuando hablamos de infecciones urogenitales, todo lo que tenga que ver con el sistema urinario y los genitales. Se contraen por cambios en la flora normal o por transmisión sexual, ¿sí? Y se produce siempre una infección a nivel del aparato urinario o de los genitales. Del aparato urinario, bueno, estábamos hablando de las urogenitales, de que normalmente en el aparato urinario la uretra es la única parte que normalmente tiene una flora, ¿sí? Que es el último tramo de salida de la orina. En los hombres termina en la cabeza del pene, en las mujeres termina en la vulva. Pero el interior, el resto del sistema urinario, recuerden cómo era el sistema urinario, 2 riñones, 2 uréteres que comunican los riñones con una sola vejiga y de la vejiga sale una uretra. Bueno, de la vejiga para arriba tiene que ser estéril. Cuando hay microorganismo ahí, significa una infección. El lavado del aparato urinario por la orina es un mecanismo de defensa. Normalmente la orina arrastra cualquier, sobre todo los hombres, cualquier microorganismo que pudiera estar en esa uretra, ¿sí? En el caso de la mujer, la vagina está separada, ¿sí? Entonces ese mecanismo no le sirve. La traslocación o cambio de la flora normal, traslocación es como sacar un plantín de un lado y llevarlo a otro. Eso es traslocar, ¿sí? Cambiar de lugar. Se produce cuando la flora de una región invade otra región que presenta una flora distinta. Son floras distintas, la de la boca, la de la vagina, la del ano, ¿sí? Son distintas. Si yo las cambio de lugar, va a ser patógena. Esto ocasiona una infección de tipo oportunista, ya que un microorganismo que forma parte de la flora normal y beneficiosa de una región determinada es patógena cuando se dirige a otra. Por ejemplo, la Candida albicans, que es normal en la vagina, en la boca genera una enfermedad. Esto es muy común en las infecciones urinarias, donde la flora del recto se trasloca hacia la uretra y luego a la vejiga. Esto pasa con los pañales, ¿sí? Tanto de los niños como de los ancianos, los pañales con caca que ingresa el estreptococo. Ahora ustedes ya saben cómo es un estreptococo la imagen. Un estreptococo ingresa a la vía urinaria. Infección del sistema nervioso. Dice, generalmente se dan por el ingreso de microorganismos que previamente causaron alguna de las infecciones anteriores, ¿sí? De la respiratoria, las cutáneas, que en algún momento pasa al sistema sanguíneo, a la circulación, y a partir de ahí llega al sistema nervioso. Normalmente ahí hablamos de meningitis, ¿sí? Por ejemplo. O sea, una infección de garganta que termina siendo una meningitis, por ejemplo. El sistema nervioso es un lugar estéril y la sola presencia de un microorganismo ya estamos hablando de una infección. Suelen ser graves, suelen ser agudos, constituyen emergencias médicas que siempre van a requerir un tratamiento, ¿sí? Si no, el paciente tiene una alta probabilidad de morir. Cuando hablamos del neumococo específicamente, tiene un 30%, perdón, un 20% de mortalidad cuando va a sangre y tiene un 30% de mortalidad cuando va al cerebro, ¿sí? El neumococo que está en la nariz y boca.
A eso, si agregamos que hay otros factores predisponentes, por ejemplo, el paciente es diabético, por ejemplo, el paciente fuma, por ejemplo, el paciente es hipertenso, el paciente es asmático, en todos esos casos lo que hace es, o inmunodeprimido, en todos esos casos aumenta hasta el 40% de mortalidad. A su vez, dice, cada una de estas infecciones puede ser localizada o sistémica. Cuando hablamos de localizada, se da en una puerta de entrada, entra en una región y queda ahí. Por ejemplo, una faringitis. Ingresó, quedó en la faringe y ahí quedó, ¿sí? No se va a otro lado. Cuando hablamos de sistémica, esa localizada pasa a ser generalizada porque se transmite a través de la sangre, ¿sí? Luego de ingresar al cuerpo, llega la sangre y a través de ella se va a dirigir a distintas regiones. Por ejemplo, la sífilis, ¿sí? Que eso también lo vamos a ver en infección de transmisión sexual, pero la sífilis entra por un solo punto en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Ingresa por ese punto y a través de ahí se va a diseminar por todo el cuerpo. Bueno, esto es un cuadrito para que ustedes puedan fijar mejor cuáles son los sitios que hay flora y cuáles son los sitios que deben ser estériles, ¿sí? Los sitios que tienen flora, la piel, la mucosa, el intestino delgado, el grueso, la vagina, el tracto urinario inferior, o sea, la uretra, ¿sí? El estómago, en los casos que estamos hablando de las bacterias que colonizan el estómago y que son las causantes en muchos casos de úlcera, ¿sí? Los sitios que deben ser estériles, la pleura, o sea, la membrana que cubre a los pulmones, la meninge, la membrana que cubre de protección al cerebro, el pericardio, la membrana que cubre al corazón. Cuando ustedes ven menudo de pollo, ven esa bolsita que está al corazón, eso es del pericardio. El peritoneo es como todo lo que protege a los intestinos y separa, digamos, de la parte del tórax, el útero, ¿sí? Y el sistema circulatorio en general. Bueno, y ahí estamos, ¿sí? Sé que es un poco largo, muchas palabras un poco raras, pero lo vamos a terminar de cerrar la clase que viene cuando veamos para cada uno de estos lugares la medicación que se va a utilizar, ¿sí? Los antimicrobianos, los antivirales, los antifúngicos, los antiparasitarios que se usan en todos estos casos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Recuerden, yo les mando ahora este archivo, pero después tarda hasta que está un poco el video, ¿sí? Después ustedes lo pueden mirar el video y cualquier duda que tienen me van preguntando. Vienen muy bien hasta ahora, ¿sí? Los exámenes son muy buenos. Algunos errores, pero creo que por apurados. No sé por qué están tan apurados por mandar el examen, ¿sí? Y me parece que leen mal, porque eh, son cosas bastante, los errores que tuvieron por ahí son bastante comunes, digamos que de no prestar atención, me parece. Si se ponen a pensar, ¿sí? Se dan cuenta los errores que tuvieron. Bueno, estamos entonces, chicas, tengo, me voy a ir a bailar con los chicos del CENEMI, que son del Centro de Discapacidad de Misiones. Tienen hoy una fiesta en el Julio César. Bueno, vamos a ir a bailar ahora. Están bailando ya. Me voy a ir un ratito a verlos a ellos. Rápido, profe, que se larga la tormenta. Sí, se está viniendo con todo. Me parece que no voy a poder ni salir de acá hasta que llego allá. No sé qué hora va a ser. Bueno, entonces, nos vemos. Entonces, ¿se entendió? Sí, profe. Bueno, Súper yo bien. sé que le hablo mucho y le hablo rápido, ¿sí? Pero Sí, yo pero soy igual así. le queda el video y queda el PDF, tipo, Sí. tenemos acceso al material, eso es lo bueno. Bueno, mi corazón. Está. Cualquier cosa, me mandan mensajitos si hay algo que no les quedó claro. ¿Sí? Nos vemos Bueno, entonces. profe. Chau, chau, buen Chau, fin de. chau, que tengan buen fin de semana.